Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos. Gracias al comité organizador por invitarnos a la doctora Ana Lilia y a mí, a un servidor. Aprovecho este momento para comentarles que esta plática se va a dividir en dos bloques. Durante el primer bloque, un servidor les va a platicar acerca de cómo algunas de las conductas que están asociadas con la competencia, como la agresión y la dominancia. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, sí? ¿Sí? Como la agresión y la dominancia han sido una constante a lo largo del proceso evolutivo de múltiples especies animales, por lo cual, más allá de verlas como algo patológico o antisocial o anormal, deberíamos de verlas como adaptaciones o el resultado de múltiples adaptaciones que están enfocadas ya sea a incrementar la supervivencia o el éxito reproductivo de los individuos. Y luego, en el segundo bloque, la doctora Ana Lilia se va a enfocar en mostrar algunos de los moderadores hormonales, entre ellos el cortisol, que modulan la expresión de estas conductas, ¿no? Entonces, bueno, esta plática la titulamos La testosterona y su asociación con la competencia, la agresión y la personalidad. Entonces, igual, a manera de introducción, me gustaría enmarcar nuestra plática dentro del marco, valga la redundancia, de la selección sexual. Entonces, de manera súper breve, Darwin, en su libro del origen del hombre y la selección con relación al sexo, definió la selección sexual como todas aquellas ventajas que poseen unos individuos sobre otros individuos del mismo sexo y de la misma especie en términos meramente reproductivos. Y describió dos grandes componentes de la selección sexual. El primero de ellos lo llamó selección intersexual o elección de pareja, el cual hace referencia a todas aquellas características fenotípicas, ya sea conductuales o físicas, que brindan beneficios o ventajas en términos reproductivos. Y traje este ejemplo clásico. Todos sabemos que los machos de los pavos reales tienen estos plumajes súper vistosos, ¿no? Y la literatura muestra que aquellos machos que tienen los plumajes más vistosos, más elaborados, más grandes, digamos, van a ser mayormente favorecidos como parejas sexuales por las hembras, y esto va a incrementar su éxito reproductivo, en comparación con aquellos machos que, como podemos ver, también existen, que tienen plumajes más pequeños. El otro componente de la selección sexual es la competencia intrasexual, el cual también hace referencia a estas características fenotípicas, pero en este caso hace referencia a aquellas que brindan ventajas en términos competitivos, en términos de interacciones agonistas o agresivas, ¿no? Y traje esta imagen en donde se muestran dos machos ciervos con cornamentas, y se sabe, de acuerdo con la literatura, que aquellos machos que tengan las cornamentas más densas, más estructuradas, más fuertes, serán aquellos que tendrán mayor probabilidad de ganar una competencia agresiva, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar un poco más en la competencia intrasexual en esta plática. Entonces, bueno, como ya mencionamos, la competencia intrasexual hace referencia a la competencia entre individuos del mismo sexo para acceder a recursos valiosos, ya sea territorio, alimentación, parejas sexuales, estatus social, etcétera, etcétera, ¿no? Y como sabemos, en la naturaleza son los machos quienes normalmente compiten, ¿no?, por el acceso a estos recursos, pero no sé, ¿se han preguntado por qué generalmente son los machos quienes compiten? Bueno, un biólogo evolutivo llamado Robert Rivers se preguntó lo mismo y él llegó a una conclusión. Él sugirió que aquel sexo que invierte menos recursos en su descendencia, ya sea en cuestión de cuidado parental o de alimentación o de crianza en general, será aquel sexo que tenderá a competir más por el acceso a estos recursos. Y como sabemos, en la naturaleza, generalmente los machos llegan, copulan, inseminan a la hembra y pueden irse a descansar o a comer o a buscar otras parejas, ¿no? En general están invirtiendo muy pocos recursos en su descendencia y son ellos quienes normalmente compiten. Sin embargo, existen excepciones a esta regla, ¿no? Hay ciertas especies como algunas chinches acuáticas del género Avedus, no sé si las hayan visto en las albercas, generalmente están muy grandes e intimidantes. En estos casos, los machos son quienes, la hembra le pone los huevecillos a los machos en la parte dorsal y los cuida hasta que estos eclosionan. De igual manera, hay una especie de pez llamado pez bocón del género Pistognathus, el cual, como pueden observar, guarda los huevecillos, los cuida en su región vocal, ¿no? Y en este caso, en estos dos casos, pero específicamente en este, el macho estaría invirtiendo muchos recursos, ya que se sabe, de acuerdo a la literatura, que los machos dejan de comer durante el tiempo que tienen los huevecillos, lo que representa un enorme costo para ellos. Y en estas dos situaciones, entre otros ejemplos, se muestra que que los roles sexuales están invertidos, es decir, los machos invierten muchos recursos en su descendencia y las hembras son quienes compiten por el acceso a este tipo de machos. Pero bueno, aquí toca como preguntarnos qué sucede con nosotros los humanos, es decir, seguimos compitiendo por el acceso a parejas, a recursos, etcétera. Esta pregunta va en el sentido porque muchas veces, como mencionaba, creo en la primera plática, creemos que nosotros los humanos estamos alejados de la naturaleza, creemos que somos distintos y que las reglas naturales no nos aplican, y vamos a ver que eso no es del todo cierto, ¿no?
Entonces, bueno, existe literatura que muestra que aún en estos días existen sociedades, principalmente de cazadores-recolectores, los cuales todavía compiten de manera física y de manera agresiva para acceder a estatus social alto y de esta manera conseguir recursos, ¿no? Como por ejemplo los Hadza en Tanzania, en África, y la tribu de los Tsimane en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, existen otro tipo de, más bien, otras investigaciones que muestran que si bien esto es cierto en las sociedades de cazadores-recolectores, como tal, la competencia directa, es decir, la competencia agresiva, se ha ido reduciendo en sociedades industrializadas, en donde, más allá de observar estas interacciones agonísticas que son potencialmente peligrosas y energéticamente muy costosas, la selección pudo haber favorecido ciertos rasgos de estrategia, ciertos rasgos asociados a estrategias de competencia intrasexual indirecta, ¿no? En donde la competencia intrasexual indirecta estaría actuando de maneras mucho más sutiles, como por ejemplo a través de la evaluación de conductas de cortejo o de la identificación de características que son atractivas para el sexo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, nosotros nos preguntamos si los hombres serían capaces de identificar un rasgo atractivo en otros hombres como un rasgo de competencia, como una estrategia de competencia intrasexual indirecta, ¿no? Para lo cual ideamos un experimento en el cual, le voy a adelantar aquí, en el cual juntamos a un grupo de más de 100 voluntarios, a los cuales le tomamos una fotografía de frente con el rostro sereno y les evaluamos su grado de simetría facial. Bueno, le voy a revisar tantito. La simetría facial es un rasgo que es considerado atractivo en diferentes contextos, países, culturas, etcétera. Incluso como se muestra en esta imagen, en este estudio, bueno, no sé por qué no apareció ahí la referencia, pero se muestra que la atractividad está asociada con la simetría incluso en diferentes especies, ¿no? Incluso con macacos. ¿Y por qué? Bueno, se sabe que aquellos individuos que tienen alto grado de simetría son individuos que tuvieron un óptimo desarrollo embrionario, es decir, tuvieron menor exposición a estresores, a parásitos, a mutaciones génicas, etcétera, etcétera, lo cual los llevó a tener una mejor salud. Se sabe también con evidencias experimentales que aquellos individuos que son más simétricos tienen una mejor respuesta inmunológica, por lo tanto tienen mayor atractividad física e incluso se ha asociado este rasgo con rasgos de personalidad atractivos, como por ejemplo la asertividad y la inteligencia. Y aunque todo puede parecer como bonito o perfecto en relación con la simetría, no es del todo cierto, ¿no? Ya que existen también investigaciones que muestran que aquellos individuos simétricos, tanto hombres como mujeres, tienen mayor probabilidad de ser infieles. En el caso específico de los hombres, este rasgo ha sido asociado con mayor agresividad. De igual manera, en unos experimentos que realizamos, vimos que aquellos hombres y mujeres que tuvieron mayor grado de simetría también tendían tener tendencias narcisistas y maquiavélicas, ¿no? Sin embargo, a pesar de este lado oscuro, digamos, de la simetría, hay un consenso en la literatura que muestra que tanto hombres como mujeres prefieren emparejarse con individuos simétricos, ¿no? Entonces, ya con estos antecedentes, lo que hicimos fue juntar a un grupo de voluntarios, todos hombres heterosexuales, a los cuales les tomamos fotografías. Me voy a saltar como tal la metodología, pero hay un protocolo bien establecido. Medimos su grado de simetría facial y los clasificamos en individuos simétricos y en individuos poco simétricos. Y esas fotografías las dimos a evaluar un segundo grupo de individuos, ¿no? A los cuales les preguntamos simplemente, ¿cuál de estos dos individuos te representa una posible competencia o cuál de estos dos individuos crees que le podría gustar a tu pareja, ¿no? Entonces, de igual manera, los individuos que evaluaron, les tomamos una fotografía para ver si su propia simetría tenía como alguna influencia en la capacidad de decidir con cuál de los dos individuos le representa un rival potencial. Entonces encontramos que en general la simetría sí está asociada con la detección de posibles rivales y de manera específica encontramos que aquellos individuos que tenían menor grado de simetría, es decir, los menos simétricos, como se muestra en esta imagen, entre más alejado del cero significa que hay menos simetría. Entonces los individuos menos simétricos tuvieron mayor probabilidad de identificar al individuo simétrico como sus posibles rivales, ¿no? No sé si ustedes identificaron a cuál era el simétrico, pero en dado caso que tengan como la duda, los simétricos eran estos. Como pueden ver, las diferencias son muy, muy sutiles y casi no son perceptibles, ¿no? En este momento nos preguntamos, bueno, se me olvidó comentarles que la competencia intrasexual directa, que es la que observamos en la naturaleza generalmente, está asociada con fluctuaciones de una hormona llamada testosterona, ¿no? Entonces, sabiendo que la testosterona está asociada con la expresión de conductas de competencia intrasexual directa, quisimos saber si también podría estar asociada con estrategias de competencia intrasexual indirecta. Entonces, de manera súper breve, les platico un poco de lo que es la testosterona. Esta es una hormona esteroide de la familia de los andrógenos. Esta es su estructura química. Tiene 19 átomos de carbono. Tiene esta estructura típica de 4 anillos de carbono llamado ciclopentano peridrofenantreno y se sintetiza en grandes concentraciones en los testículos, principalmente en las células de Leydig, de los testículos de machos de diversas especies animales, incluyéndonos a nosotros los humanos.
Y en el caso de las hembras, incluyendo las mujeres, se sintetiza principalmente en las células de la teca de los ovarios. Y tanto en machos como en hembras, en hombres como en mujeres, se sintetiza a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces se sabe que esta hormona tiene efectos a nivel de todas las etapas de desarrollo de un individuo, ¿no? Y en esta figura se demuestra súper bien. Tenemos aquí en la línea continua los hombres y en la línea punteada las mujeres, ¿no? Entonces lo que se muestra es que, por ejemplo, durante la etapa de gestación, los hombres fuimos expuestos a altas concentraciones de testosterona, lo cual está asociado con la diferenciación sexual, es decir, con el desarrollo del pene y de los testículos, y de igual manera con una organización cerebral masculina. Después, cuando nace el individuo, como pueden ver en la etapa de la infancia, tanto hombres como mujeres tenemos concentraciones muy bajas de testosterona. Sin embargo, al inicio de la infancia hay un pico bastante elevado de testosterona en los hombres, el cual está asociado con afianzamiento de conductas masculinas y de igual manera con una maduración cerebral. Después, conforme avanza la edad, cuando comienza la pubertad, también hay un incremento significativo de testosterona en los hombres, el cual está asociado con desarrollo de caracteres sexuales secundarios como el desarrollo de vello facial y corporal, el engrosamiento de la voz, el incremento de la masa muscular, etcétera, etcétera. Y también está asociado con el incremento de conductas sexuales, como un incremento de líbido, también hay un incremento de competencia intrasexual, entre los cuales se asocia la agresividad, por ejemplo. Después, como pueden ver, en la etapa de la adultez, la concentración de testosterona permanece más o menos estable, y una vez que comenzamos a envejecer, la concentración de esta hormona va bajando, ¿no? Y justamente en esta etapa hay una disminución de conductas de competencia, y si esta concentración de testosterona es muy abrupta, también se ha asociado con el desarrollo de psicopatologías como la depresión o la ansiedad en esas etapas de la vejez. Pero bueno, ¿cómo es que una hormona, cómo es que una molécula química estaría ejerciendo estos efectos a nivel conductual, ¿no? Entonces, bueno, aunque no se conoce todavía el mecanismo neurobiológico preciso por el cual esta hormona estaría ejerciendo sus efectos, se sabe que diversas áreas cerebrales que están involucradas en la regulación de ciertas emociones y ciertas conductas, como el miedo, la agresividad, la dominancia y la competitividad, en estas áreas se han encontrado receptores andrógenos. Y los receptores andrógenos son una familia de receptores, de moléculas que están a nivel de la membrana celular, que se encargan de detectar a la testosterona y por lo tanto se produce una cascada de señalización que estimula o inhibe ciertas regiones cerebrales o activa o inactiva ciertos genes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este modelo de Carré y colaboradores muestra, por ejemplo, que las áreas como el hipotálamo, la cama nuclear de la estrella terminal, el periacoeducto gris y la amígdala, en esas áreas se han encontrado estos puntitos negros que ellos utilizan para representar a los receptores andrógenos. Entonces, si hay receptores andrógenos en estas áreas que se encargan de la regulación de estas conductas y de estas emociones, es muy viable, es lógico pensar que la testosterona está ejerciendo un efecto directo en estas áreas, ¿no? Entonces, regresando de nueva cuenta a si habrá o no alguna variable endocrina relacionada con la capacidad de identificar la simetría en individuos como una estrategia de competencia intrasexual indirecta, lo que hicimos fue tomar una muestra de saliva en estos individuos evaluadores. La muestra de saliva sirvió igual para medir su concentración tanto de testosterona como de otra hormona que más adelante va a hablar la doctora Ana Lilia, que es el cortisol. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en general que aquellos individuos menos simétricos que encontraron al individuo simétrico como su posible rival tuvieron significativamente menor concentración de cortisol y, aunque no fue estadísticamente significativo, encontramos una tendencia a que estos mismos individuos tuvieran altas concentraciones de testosterona, lo cual muestra evidencia que sugiere que la testosterona, en interacción quizá con el cortisol, sí están modulando estrategias de competencia intrasexual indirecta a como sucede en la naturaleza en la competencia intrasexual directa. Después, en otro experimento, quisimos ver si la capacidad de identificar rivales sexuales va más allá del rostro. Si quisimos ver si algunos otros rasgos corporales, como en este caso el torso, tenían un efecto similar. Entonces convocamos o reclutamos a un segundo grupo de voluntarios de más de 100 individuos, a los cuales igual fotografiamos como se muestran en estas imágenes, igual fueron evaluadas en cuanto a su masculinidad y dominancia, y las mismas fotografías, bueno, más bien fueron clasificados en masculinos y dominantes y en individuos menos masculinos y menos dominantes. Y esas fotografías fueron evaluadas por un segundo grupo de voluntarios a los cuales se les planteó esta situación. Si tuvieras que competir en un concurso de vencidas, es decir, de fuercitas, ¿a cuál de estos dos individuos elegirías como tu rival? Así de simple. Y de igual manera, a los participantes les tomamos una muestra de saliva para cuantificar su concentración de testosterona y en este caso aplicamos 3 cuestionarios de personalidad. Uno que medía agresividad, otro de competitividad y otro de autoestima, para ver si la personalidad también estaba asociada con la tendencia o la motivación de elegir a uno u otro individuo como tu posible rival. Y entonces, en general, encontramos que no hubo diferencias significativas en cuanto a la concentración de testosterona,
el grado de competitividad o de autoestima entre aquellos que decidieron competir con uno u otro individuo. Sin embargo, encontramos que aquellos individuos que tuvieron mayores puntajes de agresividad eligieron competir con el individuo masculino. Entonces, esto es como evidencia que muestra que la personalidad, ciertos rasgos de personalidad en ese contexto de competencia intrasexual, sí son importantes como motivadores para elegir uno u otro rival, ¿no? Y en ese momento igual quisimos saber si esta capacidad de decidir uno u otro era plástica, es decir, si podía ser modificable. Entonces, si recordamos un poco la selección sexual del inicio, ¿no? La selección sexual hace referencia a aquellas características que son atractivas para el sexo opuesto con la finalidad de incrementar el éxito reproductivo de los individuos. Entonces lo que hicimos fue reclutar a un segundo grupo, más bien a un primer grupo de mujeres, de más de 50 mujeres, las cuales fotografiamos, como se pueden observar en estas imágenes, de espalda, en posición de T, utilizando ropa ajustada, con la finalidad de evaluar un rasgo que es considerado universalmente atractivo, el cual es el cociente cintura-cadera. Ese cociente cintura-cadera hace referencia a la relación que existe entre el diámetro de la cintura con respecto al diámetro de la cadera. Y múltiples estudios han mostrado que un cociente cintura-cadera cercano a 0.7 es encontrado altamente atractivo en diversos contextos, diversas culturas y diversos países, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, de manera general no me voy a meter tanto en esto, pero se ha asociado con una mejor salud tanto física como metabólica, incluso con capacidades cognitivas superiores como la inteligencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue simplemente modificar un poco el experimento y lo que hicimos fue hacer parejas, ¿no? Por ejemplo, un individuo poco masculino con una mujer calificada como poco atractiva. Estas mujeres fueron calificadas por grupos independientes, ¿no? En cuanto a su atractividad. Entonces emparejamos un hombre poco masculino con una mujer poco atractiva, un hombre muy masculino con una mujer muy atractiva y luego los contrarios, ¿no? Un hombre poco masculino con una mujer muy atractiva y un hombre masculino con una mujer poco atractiva. Y a otro grupo de voluntarios les planteamos la situación de si tuvieras que elegir a un competidor en un concurso de vencidas, ¿a cuál elegirías? Teniendo en cuenta que una vez que termines la competencia vas a poder tener una breve interacción, una breve cita con la mujer que está siendo señalada en la flecha, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos, en principio, que a la mayoría de los individuos, es decir, alrededor del 80% de los voluntarios, no les importó con quién van a competir, no les importó si competían con el menos o con el más masculino, siempre y cuando tuvieran la posibilidad de acceder a un recurso valioso, en este caso, la interacción con una mujer atractiva, ¿no? Entonces, ¿qué perfiles tenemos ahí? Tenemos que estos individuos que eligieron competir por una mujer atractiva tuvieron concentraciones promedio de testosterona, puntajes bastante altos de autoestima y puntajes más bien de bajos a promedio de agresividad. Lo que muestra de manera general que las conductas, en principio, como sabemos, como mencionó el doctor al principio, son plásticas. No todo es la parte biológica, sino también el contexto importa, las variables ambientales, de personalidad, variables psicológicas, todo está interactuando para mostrar una conducta de acuerdo al contexto, ¿no? Todo esto está dentro del contexto de la competencia intrasexual, ¿no? Entonces, ya casi para finalizar y para dar introducción a la doctora Ana Lilia, aquí nos preguntamos si habrá algo más, habrá algo que esté desregulando o alterando nuestras conductas. Entonces sabemos que en la naturaleza existen parásitos que tienen la capacidad de manipular a sus hospederos con la finalidad de beneficiarse de ellos mismos, ¿no? Y traje este ejemplo, es un parásito, un helminto, un gusano, que se llama Leucochloridium paradoxum, el cual afecta o infecta más bien a una gran cantidad de hospederos intermedios, entre ellos los moluscos, entre ellos el caracol común, y como la mayoría de parásitos tiene ciclos de vida complejos, esto quiere decir que necesita pasar a diversos hospederos antes de completar su ciclo reproductivo, ¿no? En este caso, el hospedero definitivo del Leucochloridium paradoxum es un ave. Necesita llegar a los intestinos de un ave para poder reproducirse de manera sexual y completar su ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el ave? Un gusano que está ahí en la tierra. Lo que sucede, bueno, lo que ideó la evolución es que los huevecillos de este parásito se encuentran en las plantas que comúnmente comen estos caracoles. Entonces, una vez que el caracol come a los huevecillos, el parásito llega a los intestinos del caracol, madura, se convierte en un gusano y migra a través de la parte interna del caracol hasta las regiones oculares. Y como pueden observar, pues toma posesión de ellas, pero no solo de las regiones oculares, sino también secuestra el sistema nervioso del individuo y cambia totalmente su conducta. Como sabemos, los caracoles gustan de estar en lugares húmedos, en lugares oscuros para tener una vida tranquila, pero en estos casos donde están infectados, se sabe que estos caracoles tienden a trepar o a subir, de acuerdo, si están en una planta, en un arbusto, suben a la parte más despejada, más alta, y como pueden observar, los parásitos comienzan a moverse como si fueran orugas. ¿Y esto para qué? Bueno, si estoy en la parte más alta y me comporto como oruga,
es más fácil que un ave lo vea, ¿no? Entonces llega un ave, se come el caracol pensando que son orugas y de esta manera el parásito estaría llegando a su hospedero definitivo, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un ejemplo de manipulación de la conducta en invertebrados, pero también sucede en vertebrados, ¿no? En vertebrados traje este ejemplo de Toxoplasma gondii, que según yo es un parásito más o menos famoso por esta cuestión que está asociada con los gatos y los problemas en embarazadas. No sé si les suena un poco, pero bueno, de manera general, Toxoplasma gondii, igual que los demás parásitos, tiene ciclos de vida complejos, tiene un montón, más bien este tiene la capacidad de infectar a una gran cantidad de animales de sangre caliente llamados como principalmente mamíferos y aves, entre los cuales nos encontramos nosotros como humanos. Entonces, lo que se ha visto en experimentos diversos, se ha mostrado que interacciones de tipo depredador-presa, ¿no? Como sabemos, cuando hay este tipo de interacciones en la naturaleza, si una presa percibe el aroma o alguna señal de que un depredador suyo está cerca, tiende a esconderse, tiende a huir por instinto de supervivencia. Sin embargo, se ha visto que aquellos roedores que están infectados con Toxoplasma gondii no solo pierden el miedo natural al aroma de los gatos, sino que ahora sienten atracción por ellos. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque Toxoplasma gondii tiene que llegar a su hospedero definitivo, y su hospedero definitivo son todos los miembros de la familia Felidae, entre ellos el gato común, el tigre, el leopardo, el león, cualquier felino. Todos esos felinos son hospederos definitivos, en donde el Toxoplasma gondii puede reproducirse de manera sexual, ¿no? Entonces a él le interesa llegar a los felinos. Entonces, bueno, si una rata, un roedor en general pierde el miedo natural a los gatos, tiene mayor probabilidad de ser comido por un gato, ¿no? Y entonces el parásito se estaría beneficiando al llegar a su hospedero definitivo. Entonces, de manera general y de manera conductual, se ha visto que estos individuos infectados, los roedores, son individuos más temerarios, como les mencioné. Se ha visto también que son individuos más promiscuos, tienden a ser más agresivos, tienen mayor concentración de testosterona, lo cual facilita la expresión de conductas agresivas, y de igual manera se ha visto que son preferidos como parejas sexuales. Y lo que se vuelve un poco más interesante desde mi perspectiva es que resultados similares se han replicado en chimpancés en la naturaleza. Estos se han hecho en laboratorio, donde de manera experimental se infecta el ratón con toxoplasma, ¿no? Pero en la naturaleza se ha visto que los chimpancés, aquellos que están infectados con toxoplasma, buscan o están más en lugares donde están los leopardos, quienes son sus depredadores naturales. Entonces, aquellos chimpancés infectados que están más en los lugares donde hay leopardos tienen mayor probabilidad de ser devorados, y de esta manera el toxoplasma pasaría al leopardo, que es su hospedero definitivo, ¿no? Pero entonces, como los chimpancés están tan cercanamente emparentados con nosotros, ¿también el toxoplasma nos está afectando o no? Entonces, hicimos una búsqueda rápida en la literatura y encontramos que efectivamente alrededor de un tercio de la población humana está infectada con toxoplasma. Sin embargo, los síntomas, más bien no hay síntomas, son asintomáticos, ¿no? El problema viene cuando los individuos no tienen un buen sistema inmunológico, que es cuando se pueden presentar complicaciones bastante graves. Sin embargo, si tenemos un buen sistema inmunológico, lo más probable es que ni siquiera sepamos a nivel fisiológico o físico que estamos infectados, pero a nivel conductual hay ciertas señales. Entonces, lo que encontramos en la literatura es que aquellos individuos que están infectados tienden también a ser más agresivos e impulsivos, tienen mayor conductas de alto riesgo. También se ha observado un dimorfismo sexual en cuanto a las conductas que se expresan en hombres y en mujeres infectadas. Por ejemplo, se ha visto que los hombres infectados son individuos más celosos, mientras que las mujeres que están infectadas son individuos más sociables, más amigables. De igual manera, hay una menor respuesta motora en aquellos infectados, y como se sabe que afecta diversas regiones, el parásito puede llegar al cerebro y afectar diversas regiones. También se ha asociado con el desarrollo de ciertos trastornos mentales muy variados, desde la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad, el autismo, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, esto igual lo puse porque me llamó la atención. La mayoría de estos estudios están hechos en una población adulta, pero eso está hecho en niños en Latinoamérica. No recuerdo bien en qué país, solo sé que están en Latinoamérica. Y lo que observaron estos investigadores es que niños que están en etapa de educación básica, principalmente en primaria, aquellos niños que estaban infectados tenían más problemas en la escuela, eran niños más problemáticos, más agresivos, más desobedientes y tenían peor desempeño escolar, lo cual me parece sorprendente porque el toxoplasma puede afectarnos a nivel conductual o a nivel cognitivo en diferentes etapas de nuestro desarrollo. Y como hace un momento alguien mencionó, se vio que estos efectos eran aún más exagerados en aquellas poblaciones que tenían altas contaminaciones por plomo, ¿no? Entonces, lo que destaca justamente que haya variables externas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, algo ecológico, algo parasitario, como el Toxoplasma gondii, la contaminación, todo lo cual está modulando o, sí, regulando nuestras conductas, ¿no? Y entonces, de manera general, al final nos preguntamos si el Toxoplasma gondii también podría estar asociado con cambios en la concentración de testosterona en nosotros los humanos. Entonces, estudiamos a un grupo como de 150
voluntarios a los cuales tomamos una muestra de sangre para cuantificar si estaban infectados con toxoplasma a través de la identificación de anticuerpos contra el toxoplasma. Y entonces, en general, lo que encontramos es que los hombres que estaban infectados con este parásito tuvieron mayores concentraciones de testosterona que aquellos que no estaban infectados. En el caso de las mujeres no encontramos diferencias significativas entre la concentración de testosterona en las infectadas y en las no infectadas. Y finalmente, a estos individuos también les aplicamos un cuestionario para evaluar psicopatología y salud mental. Y encontramos que aquellos individuos infectados tenían mayores síntomas relacionados con el psicoticismo, el cual está asociado con la crueldad, con la impulsividad, la frialdad emocional, una baja empatía, etcétera, etcétera. Y también tuvieron altos puntajes de sensitividad o sensibilidad interpersonal, que está cercanamente relacionado también con la agresión, lo cual de nueva cuenta es evidencia que muestra que hay factores externos que también estarían desregulando nuestras conductas normales, sacándolas quizá de contexto e incluso haciéndolas de tipo patológica, digamos, ¿no? Entonces, con esto ya doy una breve introducción para la parte que sigue, que es la doctora Ana Lilia, y pues muchas gracias.